Hermanos y hermanas, hoy les traigo una historia que sin duda pondrá a prueba su fe. Una historia que ha sacudido al mundo entero y ha dejado a miles de personas preguntándose si realmente fue testigo de un milagro divino. El pasado domingo, el 20 de mayo, durante la celebración de la misa de las 10 de la mañana en la majestuosa e histórica Basílica de San Pedro, la iglesia católica más grande del mundo y el corazón simbólico del Vaticano, ocurrió algo verdaderamente extraordinario que dejó atónitos a los miles de fieles presentes. Decenas, quizás cientos de peregrinos procedentes de todas partes del globo, desde lugares tan distantes como Filipinas, Brasil, Kenia y Canadá, aseguran haber sido testigos de un fenómeno sobrenatural que desafía toda explicación racional. Según los innumerables testimonios, justo cuando el sacerdote oficiante elevaba la sagrada hostia durante el rito de la consagración, un resplandor cegador e intensísimo inundó repentinamente el altar mayor y la nave central de la basílica. La multitud congregada contuvo el aliento, sobrecogida por aquella inexplicable luminosidad que parecía provenir del mismo cielo. Y entonces, en medio de aquel mar de luz deslumbrante, comenzó a materializarse lentamente una figura etérea, magnífica y gloriosa, que los feligreses de inmediato reconocieron como la mismísima imagen de Jesucristo. La aparición, de una belleza indescriptible y majestuosidad sobrecogedora, permaneció suspendida en el aire durante varios minutos, irradiando un aura de paz, amor y serenidad infinitos que cautivó a todos los presentes. Muchos comenzaron a llorar de emoción, otros cayeron de rodillas en una actitud de profunda reverencia. El tiempo pareció detenerse mientras la visión celestial se manifestaba ante sus ojos incrédulos con una nitidez extraordinaria. Era como si el mismo Señor hubiera descendido de los cielos para bendecirnos con su presencia divina, relató luego, con la voz entrecortada por la emoción, Genoveva Martínez, una humilde peregrina mexicana que había viajado a Roma para asistir al servicio religioso. Su rostro reflejaba una compasión y un amor infinitos, indescriptibles. Fue el momento más sagrado y trascendente de mi vida. Los testigos presenciales, aún visiblemente conmocionados y aturdidos por la extraordinaria experiencia que vivieron, describen con vívidos detalles cómo, de manera repentina e inexplicable, una poderosa y cegadora luz blanca comenzó a emanar del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Esta luminosidad intensa y sobrenatural fue ganando intensidad hasta inundar por completo la nave central del templo, obligando a los fieles a cubrir sus ojos deslumbrados. Fue en medio de esta refulgente claridad celestial que empezó a materializarse lentamente una silueta etérea, magnífica y majestuosa, suspendida en el aire a varios metros del suelo. La aparición, de contornos inicialmente difusos, fue cobrando nitidez y definición ante los atónitos ojos de la multitud congregada, hasta revelarse en toda su gloria como la inconfundible imagen del mismísimo Jesucristo. Incontables peregrinos, llegados de todas las naciones y razas, afirman haber visto con total claridad el rostro divino y sereno del Mesías, reflejando una expresión sublime de amor incondicional, compasión infinita y una paz pocas veces vista en este mundo terrenal. Sus facciones eran de una perfección casi sobrehumana, dotadas de una belleza indescriptible que provocaba un hondo respeto reverencial en quienes las contemplaban. Jamás había presenciado algo tan sagrado y trascendente, confesó Jorge Almeida, un ferviente católico brasileño que viajó a Roma como parte de su peregrinación jubilar. El rostro de Cristo irradiaba una luz tan pura, tan llena de bondad, que me sentí transportado a las alturas celestiales. Sus ojos reflejaban una compasión infinita, como si con su sola mirada fuera capaz de curar todas las heridas del alma humana. Otros detallan cómo la luminosa figura vestía una túnica blanca inmaculada, mientras sus cabellos castaños y su barba aparecían ondeando suavemente, como mecidos por una brisa etérea. Algunas personas incluso aseguran haber visto las inconfundibles marcas de los clavos en las manos y los pies del Señor crucificado. Fue como si el tiempo se detuviera y el mundo exterior dejara de existir por completo, relata Sofía Rossi, una devota feligresa italiana de 75 años, con la voz aún temblorosa por la intensa emoción. En ese instante sagrado, mientras contemplaba la gloriosa aparición del Señor Jesucristo, sentí que una paz indescriptible,
profunda y reconfortante, invadía cada fibra de mi ser. La anciana hace una pausa, con los ojos humedecidos por las lágrimas, mientras revive aquel momento trascendental. Fue como si todas mis preocupaciones, mis miedos, mis penas, se desvanecieran en una espiral de luz cálida y reconfortante. Todas las cargas que había llevado a cuestas durante tantos años de repente se volvieron livianas, insignificantes. Una serenidad absoluta me embargó Sofía. Describe cómo por breves pero intensos instantes experimentó una conexión mística, casi palpable con la aparición divina. Sentí la presencia amorosa del Mesías envolviéndome, llenando cada rincón de mi alma con su gracia infinita. Fue un momento de absoluta plenitud espiritual, como si mi corazón se expandiera y mi mente se elevara a planos celestiales de conciencia. El tiempo pareció congelarse, dejando de tener sentido o relevancia alguna, continúa la mujer con voz temblorosa. Lo único que existía en ese instante eterno era la visión sagrada frente a mí y la indescriptible sensación de paz que me invadía. Nada más importaba, ni el pasado ni el futuro, solo el momento presente y la presencia abrumadora del Señor. Con lágrimas rodando por sus arrugadas mejillas, Sofía concluye: fue el instante más místico y trascendental que he experimentado en mis largos años de vida. Un momento que jamás podré olvidar, pues quedó grabado a fuego en las profundidades de mi alma. Una bendición divina, un toque del cielo que atesoraré hasta el último aliento. Pero los asombrosos testimonios y relatos de aquella experiencia mística no se detienen ahí. Varios peregrinos procedentes de distintos rincones del planeta aseguran haber sido agraciados con dones y manifestaciones aún más extraordinarias durante el avistamiento de la figura sagrada de Jesucristo. María Ivanova, una humilde campesina rusa de 32 años, afirma con absoluta convicción que además de contemplar la visión celestial con sus propios ojos, pudo escuchar con total nitidez la voz profunda y conmovedora del Mesías, resonando dentro de su mente y su corazón. Era como si Jesús me hablara directamente a mí en mi lengua materna, relata María con los ojos desorbitados. Susurraba palabras de consuelo, de aliento, de esperanza eterna. Me decía que no temiera, que Él estaba conmigo y que pronto llegarían tiempos mejores. La rusa no fue la única en experimentar esta vivencia casi telepática. Decenas de peregrinos de diversas nacionalidades como India, Japón, Sudáfrica y Argentina han declarado haber percibido mentalmente las mismas palabras reconfortantes del Señor, pero escuchadas en sus propios idiomas nativos. Pero quizás los testimonios más impresionantes son aquellos que describen supuestas curaciones físicas y emocionales ocurridas durante la aparición. Varias personas que padecían enfermedades crónicas o discapacidades aseguran haber experimentado una repentina pero absoluta sanación de sus males en el momento cumbre de la manifestación divina. Sentí como si una energía cálida fluyera a través de mi ser, reconstruyendo cada célula de mi cuerpo enfermo, narra Takeshi Watanabe, un japonés de 57 años que había perdido la vista hace una década debido a las complicaciones del diabetes. De repente, mis ojos volvieron a ver con total claridad. Fue un milagro. Situaciones similares de recuperación instantánea de la vista, la audición, la movilidad e incluso la curación de enfermedades degenerativas han sido documentadas en decenas de casos. Pero no solo fueron las dolencias físicas las que parecieron sanar, sino también las heridas emocionales más profundas. Patrocinado por la Biblia Ilustrada para Niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para Niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Cargaba con tanto dolor y culpa en mi corazón desde que perdí a mi hijo en un trágico accidente, cuenta Adara Rodríguez, una colombiana de 46 años. Pero cuando la luz del Señor me envolvió, fue como si una pesada losa se liberara de mi alma. Toda la pena, la angustia,
El sufrimiento que había acumulado durante años simplemente se desvaneció. Me sentí renacer, pura y en paz conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Si bien es imposible verificar la veracidad de todos estos supuestos milagros, lo cierto es que los relatos se acumulan y generan un renovado revuelo en torno a la experiencia del avistamiento en la Basílica de San Pedro. ¿Fue realmente una aparición divina del mismo Jesucristo o solo un fenómeno colectivo provocado por fuerzas psíquicas desconocidas? El mundo aguarda ansioso por respuestas. Entre la multitud de fieles que atestiguaron el supuesto avistamiento en la Basílica de San Pedro, se encontraba María Esposito, una anciana italiana de 87 años que había emprendido un largo y agotador viaje desde su pequeño pueblo en las verdes colinas de la Toscana hasta la ciudad eterna, con el único propósito de asistir a la misa del Papa y recibir su bendición apostólica. Doña María, una mujer menuda pero de espíritu inquebrantable, había sufrido los estragos de una artritis reumatoide severa durante más de 3 décadas. La implacable enfermedad había deformado y endurecido sus frágiles articulaciones hasta dejarla casi inválida, condenada a depender de un bastón e incluso de una silla de ruedas en sus peores días. Sin embargo, ni el agobiante dolor crónico ni las limitaciones físicas fueron capaces de doblegar la profunda fe católica de María. Con una determinación casi sobrehumana, logró cumplir su anhelo de visitar el Vaticano al menos una vez en su vida antes de partir de este mundo. Y fue allí, sentada en un rincón lateral de la inmensa basílica renacentista, donde María Esposito presenció algo que cambiaría su existencia para siempre. Cuando la luminosa y etérea figura de Jesucristo se manifestó ante los atónitos ojos de la congregación, la anciana relata, con lágrimas de emoción bañando sus arrugadas mejillas, cómo un calor reconfortante e indescriptible comenzó a recorrer cada fibra de su menudo cuerpo. De repente, sentí como si una energía cálida y amorosa fluyera dentro de mí, envolviendo mis huesos y mis músculos agarrotados, narra con voz temblorosa. Era una sensación casi mágica, un estremecimiento sanador que se expandía desde mi pecho hasta las extremidades más distantes. Y entonces, ante mis incrédulos ojos, sucedió lo impensable. María hace una pausa, con el rostro iluminado por un gozo casi infantil, antes de continuar. El dolor desapareció. Así, sin más, todas esas décadas de sufrimiento interminable, ese tormento constante que había marcado cada instante de mis últimos años, simplemente se desvaneció en la gloria de esa presencia divina. Mis manos, mis rodillas, mis tobillos que habían permanecido rígidos e hinchados por tanto tiempo, cobraron una flexibilidad y liviandad increíbles. Prosigue, casi sin poder contener las lágrimas. Dejé caer el bastón al suelo y me puse de pie, erguida como una jovencita, sin sentir ni un ápice de molestia. Caminé, di vueltas sobre mí misma, levanté los brazos hacia el cielo. Fue un milagro, un don celestial del mismo Señor Jesucristo. No hay otra explicación posible. La anciana toscana, antes condenada a una vida de limitaciones y padecimientos, se encontró de repente rejuvenecida, liberada de sus ataduras terrenales y danzando de felicidad ante la visión trascendente. Un milagro de proporciones bíblicas que ha dejado atónitos a médicos y creyentes por igual. Nunca más volveré a sufrir dolores, afirma María con una convicción inquebrantable. El Mesías me ha curado, me ha redimido de mi tormento en esta vida. Ahora solo me queda esperar con alegría el día en que sea llamada a su reino celestial. Otro de los testigos presenciales de aquel extraordinario suceso fue el padre José García, un sacerdote español de 58 años que oficiaba la misa aquella mañana dominical en la Basílica de San Pedro. El religioso, oriundo de un pequeño pueblo de Andalucía, describe con voz aún temblorosa cómo ese día presenció uno de los momentos más trascendentales y sobrenaturales de su vida y de su ministerio. Llevaba décadas celebrando la Eucaristía ante multitudes de fieles, pero nunca, ni en mis más profundas oraciones, había experimentado la presencia divina de una manera tan real, tan palpable, confiesa el padre García con los ojos arrasados en lágrimas. Era como si el mismo Jesucristo hubiera descendido de los cielos y estuviera allí mismo, de pie junto al altar, bendiciendo a su rebaño con su amor inconmensurable. El sacerdote relata cómo justo en el momento cumbre del rito, cuando elevaba la sagrada hostia consagrada,
Un resplandor cegador e intensísimo inundó toda la basílica, obligándolo a entornar los ojos ante tal luminosidad sobrenatural. Fue entonces cuando la gloriosa figura de Cristo se hizo presente ante él y ante los miles de feligreses congregados. Al principio creí que estaba sufriendo una visión, que mi mente me estaba jugando una treta provocada por la emoción del momento. Rememora el padre García con un hilo de voz. Pero entonces comencé a escuchar los murmullos y las exclamaciones de asombro de los fieles. Me di cuenta de que todos estaban presenciando el mismo milagro increíble. Según describe el religioso, la aparición del Señor era de una belleza indescriptible, con un aura luminosa de infinita pureza que irradiaba paz, serenidad y un amor prácticamente palpable. La visión permaneció suspendida en el aire durante varios minutos eternos, observando en silencio a la congregación reunida. Fue uno de los momentos más sagrados y repletos de gracia que haya experimentado en mis largos años de ministerio sacerdotal. Prosigue el padre entre sollozos. Una sensación de reverencia absoluta, de pequeñez y humildad ante la grandeza de la presencia divina me invadió por completo. Caí de rodillas, con la frente contra el suelo, incapaz de apartar la vista de aquella imagen gloriosa. El sacerdote relata cómo un sentimiento de amor infinito, incondicional, pareció fluir desde la luminosa figura celestial y permear cada rincón de la basílica, de su alma, de su corazón, como si el mismo Jesús lo estuviera bendiciendo y llenando con su gracia sanadora. Quedé transformado, renacido de algún modo inexplicable, confiesa en un susurro cargado de reverencia. Desde ese día, mi vocación y mi fe se han visto fortalecidas de un modo que jamás creí posible. Ahora sé, con una certeza que no admite dudas, que nuestro Señor Jesucristo camina entre nosotros y vela por su grey. Ha sido la experiencia cumbre de mi vida como siervo de la Iglesia. Las desgarradoras palabras del padre José García, lejos de ser el relato aislado de un religioso visionario, se suman a los cientos de testimonios que afirman haber sido testigos de la milagrosa manifestación del Mesías en el Vaticano. Un evento cuyas implicaciones filosóficas y teológicas están siendo debatidas con pasión en todo el mundo. Mientras las autoridades eclesiásticas investigan estos extraordinarios sucesos, una ola de emoción y fervor religioso se ha desatado en todo el mundo. Millones de fieles se preguntan si este avistamiento es una señal divina, un mensaje del cielo para un mundo sumido en la incertidumbre y el conflicto. En las calles de ciudades como Nueva York, París, Río de Janeiro y Sydney, se han formado grupos de fieles que se reúnen para orar y celebrar lo que ellos consideran una manifestación milagrosa. Algunos han comenzado peregrinaciones hacia el Vaticano, con la esperanza de experimentar personalmente la presencia del Mesías. Es un momento histórico para la fe cristiana, comenta el reverendo Michael Thompson, un prominente teólogo y líder religioso en Estados Unidos. Si estos informes resultan ser ciertos, estaríamos ante un evento sin precedentes en la historia moderna, una prueba irrefutable de la existencia de Dios y de la veracidad de las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, no todos están convencidos. Muchos escépticos han expresado su escepticismo y han sugerido explicaciones alternativas, desde ilusiones ópticas causadas por el juego de luces en la basílica hasta incluso teorías de conspiración que involucran hologramas y efectos especiales. Debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por el fervor religioso, advierte la doctora Emily Richards, una reconocida psicóloga y experta en fenómenos de masas. La mente humana es increíblemente susceptible a las sugestiones y a las percepciones distorsionadas, especialmente cuando se trata de experiencias cargadas de simbolismo y emoción. A medida que la controversia se intensifica, las autoridades del Vaticano han guardado un prudente silencio. El Papa Francisco, en su reciente audiencia semanal, hizo un breve comentario sobre el supuesto avistamiento, instando a los fieles a mantener la calma y a no sacar conclusiones apresuradas. La fe no se basa en milagros espectaculares, sino en la práctica diaria del amor y la compasión, declaró el pontífice. Debemos estar abiertos a los misterios de Dios, pero también debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por rumores o especulaciones. Mientras el debate continúa, una cosa es segura: este extraordinario suceso ha capturado la atención del mundo y ha reavivado la conversación sobre la fe,
los milagros y el papel de la religión en la sociedad moderna. Sea cual sea la verdad detrás de este misterioso acontecimiento, una cosa es segura: la fe de muchos se ha visto fortalecida, y la esperanza de un mundo mejor arde con renovado vigor en los corazones de creyentes y escépticos por igual. Solo el tiempo dirá si este avistamiento se convertirá en uno de los eventos más trascendentales de la historia de la humanidad, o si simplemente se sumará a la larga lista de enigmas y fenómenos inexplicables que han desafiado nuestra comprensión a lo largo de los siglos.